Bienvenidos a este curso de griego del Nuevo Testamento. El día de hoy, en esta clase número 26, veremos los pronombres interrogativos, indefinidos y relativos, además de las preguntas deliberativas y cláusulas relativas. Como siempre, vamos a comenzar con el vocabulario, que ustedes saben que hay que aprender de memoria. Tenemos aiteo, yo pido, ei, una partícula condicional que se traduce como sí, eperotao, yo pregunto o yo cuestiono, erotao, yo hago una pregunta, cuestiono o pido, karpos, fruto, crisis, juicio, hopu, un adverbio que se traduce como donde, hos, o hei o ho, depende del género, que es el pronombre relativo, que se traduce como que él, en el caso masculino, que la, en el caso femenino, o lo que en el caso neutro. Ya esto lo vamos a ver más adelante en esta lección en detalle. Jotan, que es la contracción de jotean, cuando sea, y se utiliza con el subjuntivo. Jote, un adverbio que se traduce como cuando. Una conjunción pospositiva, tal como de y gar, que hemos visto en lecciones anteriores, y se traduce como así que, entonces o por lo tanto. Como es pospositiva, no va a aparecer en la primera, no va a ser la primera palabra en una oración. Después tenemos pino, que se traduce como yo bebo, y aquí también nos dan el futuro muy irregular, dice ahí, que es piomai, y también epion, que es el, no aparece aquí, pero que es el auristo segundo. ¿Bien? Entonces, como les comenté en clases anteriores, cuando hayan algunas declinaciones muy irregulares, el libro nos va dando esas pistas. Tenemos pu, que es un adverbio interrogativo, que se traduce como dónde, que es, iba siempre en una pregunta. Pos, cómo, y ahí también es un adverbio interrogativo. Tenemos tis, que es un pronombre interrogativo, que se traduce como quién, qué o cuál, puede tener cualquiera de esas traducciones. Y después tenemos tis también, pero sin acento. Esto también lo vamos a ver en esta lección. Es importante distinguir porque aquí solamente la diferencia la va a hacer marcar. Bien, entre estas dos palabras, aunque lo vamos a ver en la lección, pero la diferencia la hace solamente el acento. El que no lleva acento se traduce como alguno, uno o cierto, bien, o algo parecido. Y terminamos con fagomai, que es el futuro muy irregular de esthio, que es yo como. Y tenemos fagomai en su futuro irregular y también efagón en el auristo segundo. Bien, esto es bueno como siempre que lo repasen y lo memoricen antes de hacer los ejercicios que corresponden a esta lección y que están en detalle en el curso que es en el libro, perdón, que es el libro guía de este curso y que aparece en la descripción del video más abajo. Vamos a ver entonces los pronombres interrogativos, que en este caso es este, el que vamos a ver, que es tis, eh, para el género masculino y femenino, y ti para el neutro. Es el pronombre que se va a utilizar para las preguntas y que podemos traducir como quién, cuál o qué, siempre en forma de pregunta, y que tiene las declinaciones que ustedes ven, que la verdad es que ya son bastante conocidas. Igual tienen que, por supuesto, eh, memorizarlas, pero eh, esto se declina según la tercera declinación, eh, con alguna salvedad en el género neutro, pero básicamente tiene la misma declinación que la tercera declinación. Por eso les comentaba en su momento lo importante de aprender cada una de las declinaciones como corresponde de memoria, porque después muchas de las palabras se van a declinar de alguna de las formas de alguna de las tres declinaciones que ya hemos aprendido. Bien, y que es importante, esto también ya se los mencioné al principio, pero es bueno reiterarlo, es que el acento agudo en el pronombre interrogativo nunca se cambia por el acento grave. Siempre en el pronombre interrogativo vamos a tener un acento que es el acento agudo.
Bien, y aquí tenemos un ejemplo. Ti, ahí está el pronombre interrogativo, ti legei, que se la usa como ¿qué dice? Bien, ¿qué dice él? Legei. Bien, entonces ahí tenemos cómo se utiliza este pronombre. Bien, va en forma de pregunta y se puede traducir como qué, cuál o qué, dependiendo del contexto y de lo que se adapta mejor a la forma en español. Vamos a tener ahora también el pronombre indefinido, que es básicamente lo mismo, solamente que sin acento agudo. Bien, entonces es importante que una vez que aprenden el pronombre interrogativo, van a tener de inmediato aprendido el pronombre indefinido. Bien, el pronombre indefinido se traduce como alguien, algo, cierta cosa, cierta persona, alguno. Bien, y tiene la idea justamente de indefinición. No se está apuntando a alguien en particular, sino que está indefinido el sujeto. Bien, y eso lo traducimos a español como alguno, algo, alguna cosa, cierta cosa. Bien, vamos a ver en todo caso ahora las formas de usar los pronombres interrogativos e indefinidos, aun cuando esto es bastante similar a como ocurre en español y ya hemos visto al menos algún ejemplo en las láminas anteriores. Y es que tanto el pronombre interrogativo como el indefinido se puede usar o con un sustantivo o separadamente, es decir, sin un sustantivo. Bien, aquí tenemos varios ejemplos. El ejemplo 1 dice Tina carpón égete. Es una pregunta, ¿verdad? Tenemos el Tina que está con acento agudo. Entonces se puede traducir como ¿qué fruto, carpón, qué fruto tienen? Ahora en el ejemplo 2 no tenemos un sustantivo. Dice ti legeis. Bien, aquí la traducción sería ¿qué dices? Entonces se dan cuenta que se puede utilizar con un sustantivo o sin un sustantivo. En el caso del pronombre indefinido, que tenemos el ejemplo 3, dice anthropos tis, entonces ahí está con sustantivo, cierto hombre. No estamos diciendo qué hombre es en particular, sino que es un cierto hombre, algún hombre, y está con sustantivo. Y en el ejemplo 4 tenemos eipen tis, que es cierto tis, cierto, y estamos hablando de un hombre, ¿verdad? En género masculino, cierto hombre entonces sería dijo. Bien, en este caso tenemos solamente el pronombre indefinido y el verbo. No tenemos un sustantivo, pero igual eh, podemos determinar claramente que estamos hablando de un cierto hombre. Y ese cierto hombre dijo. Y en el párrafo 391 se nos dice que el acusativo neutro singular ti del pronombre interrogativo se usa frecuentemente como adverbio con el sentido de por qué. Entonces tenemos un ejemplo. Ti poieite tauta y se traduce como ¿por qué hacen estas cosas? Bien, entonces además de las acepciones de qué, cuál o quién del pronombre interrogativo, en algunos casos en el neutro singular acusativo puede traducirse también como ¿por qué? Bien, como en el caso del último ejemplo. Es importante esto porque, por supuesto, en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con varias frases interrogativas y esta es la forma de reconocerlas y de irlas traduciendo. Bien, vamos ahora a ver el pronombre relativo. Vamos a ver de inmediato el paradigma con las declinaciones. Declinaciones que no las vamos a repasar una por una porque la verdad es que son bastante similares a paradigmas anteriores. Bien, esto es un pronombre relativo. Vamos a ver de inmediato cómo se utiliza. Ya nos adelantaba el vocabulario que se puede traducir como, en el caso masculino, el que, o la que en el caso femenino, o en el neutro, lo que. Bien, esa es la idea, pero por supuesto tiene más sentido cuando lo veamos a continuación en la siguiente lámina con un ejemplo. Por ahora es importante señalar que esta es la declinación, tienen que aprenderla de memoria, pero como ya les dije, se parece a declinaciones que ya conocemos, así que no les va a costar mayor esfuerzo aprenderlas. Lo que sí es importante ver el uso que esto tiene.
Bien, y el pronombre relativo, como otros pronombres, va a concordar con su antecedente en género y número, pero tiene su propio caso en su propia cláusula. Se lo vamos a ver con un ejemplo. Jo apóstolos, jon, y ahí está el pronombre relativo, eides apeilcen. Entonces tenemos que el pronombre relativo es jon, y esto lo podríamos traducir como el apóstol, el que viste, salió. Esa es un poco la idea. ¿Ven? Como aquí aparece, el apóstol, el que viste, salió. Entonces, el pronombre relativo nos permite, por así decirlo, reemplazar esta idea del apóstol. Entonces, es el apóstol, jo apóstolos, el que, seguimos hablando de nuevo del apóstol, pero sin repetir el apóstol, el que viste, salió. Entonces, ¿qué nos dice el párrafo 397? Que el pronombre relativo, jon, va a concordar en género y número con el antecedente, que el antecedente en este caso es jo apóstolos, es masculino y es singular, pero va a tener su propio caso. Jo apóstolos está en el caso nominativo y jon, el pronombre relativo, está en caso acusativo. ¿Bien? Y esto lo podríamos traducir ya de forma más correcta como el apóstol, coma, el que viste, coma, salió. Y como ya les comenté, en este caso el antecedente es el apóstol. Bien, es importante que se aprendan bien los pronombres relativos que vimos en la lámina anterior. El uso es básicamente igual a lo que ocurre en español, así que no nos va a costar mayormente entenderlo. El pronombre relativo es, por supuesto, muy utilizado en el Nuevo Testamento. Eh, es importante también reconocerlo porque hay, es- es- hay pasajes que son claves que nos pueden permitir también entender mejor alguna idea. em, pudiendo reconocer bien cuál es el pronombre que se está utilizando o cuál es el antecedente de alguna oración. Bien, preguntas deliberativas, algo bastante puntual, y es que se usa el subjuntivo, modo que también ya aprendimos, en preguntas deliberativas, es decir, preguntas que esperan una respuesta en el modo imperativo. Bien, preguntas deliberativas en el sentido de que se deliberan algo, deciden algo. Bien, entonces uno espera una respuesta cuando se hacen estas preguntas en el modo imperativo. El ejemplo 1 dice, poiesomen tuto ei mei poiesomen. Y después el signo de pregunta que es punto y coma. Eso se traduce como lo haremos o no lo haremos. Recuerden que esta conjunción ei se traduce como o. Lo vimos en alguna lección pasada. Entonces, ¿lo haremos o no lo haremos? Y eso espera una respuesta en el modo imperativo, del tipo háganlo o no lo hagan. Pero para formar este tipo de preguntas se utiliza el modo subjuntivo, que es el que vemos aquí, poiesomen. ¿Ven? Eso está en modo subjuntivo. Ahí tienen también otro ejemplo para que ustedes puedan practicar. Vamos a ver finalmente las cláusulas relativas indefinidas. Y estas cláusulas relativas indefinidas en griego tienen generalmente el subjuntivo, nuevamente el subjuntivo, más la partícula an o la partícula ean. Y este es uno de los usos más comunes del subjuntivo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos hoi, an, y tenemos la partícula, pisteusei, sotheisetei. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que una cláusula relativa como hoi, ¿verdad? Que este sería el pronombre relativo, indefinido, es decir, no sabemos exactamente de quién estamos hablando. Para construir ese tipo de oración, además del pronombre relativo, vamos a necesitar el subjuntivo, pisteusei, eso está en subjuntivo, más la partícula an o ean. En este caso tenemos la partícula an. Bien, y de esta manera vamos a generar una cláusula relativa indefinida que podemos traducir como quien quiera que crea
y se pisteusei es crea, el verbo creer, que está en subjuntivo, será salvo, sotheisetai. ¿Bien? Entonces, en este caso, el sujeto no es alguien que está identificado, sino que es indefinido, pero en la oración se utiliza el pronombre relativo hoi, pero para hacer que esto se transforme en una cláusula indefinida, necesitamos utilizar el subjuntivo más una partícula que en este caso es an o ean. ¿Bien? Bueno, y ahora a practicar. Hemos terminado esta lección y recuerden hacer los ejercicios que aparecen al final de la lección en el libro guía de este curso y que aparece en la descripción del video.